Bueno, segundo bloque, Invitro Radio, acá estamos conversando con los doctores Mariano Perco, Jorge Baratini, de toda esta temática, ¿no?, que habíamos dejado un poquito para el después, ¿no es cierto? Esta pareja que embaraza y lo pierde, sobre todo en el primer trimestre. Una pareja de difícil manejo, ¿no?, con mucha carga de ansiedad, de angustia, por esta desgracia de lo que sería perder un embarazo. Sigan enviando preguntas al correo invitroradio@terra.com.ar y telefónicamente al 4793-5018, 4793-5018. Así, acá los dos doctores invitados acá en el estudio nos siguen comentando todas las novedades. Estuvimos viendo temas hormonales, estuvimos viendo las cuestiones de sangre, doctor Baratini, habíamos hablado un poco de infecciones. Nos quedan 2 o 3 cuestiones con respecto a qué nos pueden ayudar las imágenes o en qué nos puede ayudar la cirugía, ¿no?, la laparoscopía o la histeroscopía para ver una causa muy frecuente, ¿no es cierto?, la cuestión de estudiar a la mujer en las cuestiones anatómicas, ¿no?, cómo está ese útero, esas trompas. Contá un poquito, Jorge, cómo se puede estudiar esta cuestión. Sí, básicamente en sí el estudio endoscópico, si nos remitimos a la vieja escuela americana, que imponía sistemáticamente un estudio laparoscópico a toda pareja que consultaba por infertilidad, los que hacemos laparoscopía, dentro de los que me incluyo, yo me fui alejando de esa conducta, porque bueno, por todo lo que implica llevar a una paciente a un quirófano, a una anestesia general, y si vos, dentro de los estudios complementarios de diagnóstico, ecografía, histerosalpingografía, virtual o no virtual, sí, etcétera, vos no tenés motivo para hacer un estudio endoscópico, me parece innecesario. Lo que uno de los temas de discusión en los congresos mundiales es si a toda pareja que se somete a un tratamiento de reproducción asistida vos le tenés que hacer sí o no una histeroscopía. Contame en 2 palabras qué es la histeroscopía. La histeroscopía es el estudio, endoscópico de la cavidad uterina, o sea, y del canal endocervical. Se hace con una óptica muy delgada de unos 7 milímetros y con una cámara de televisión que se acopla a la óptica y con un aparato que se llama histerofletor, haces la distensión de la cavidad y observás con gas, que es dióxido de carbono, observás cómo está la cavidad, cómo está el canal endocervical, cómo están los ostium tubarios, que es la desembocadura de las trompas en el útero. ¿Esto se hace en quirófano, con anestesia? Hay lugares que lo hacen en los consultorios. A mí me gusta más, me da mucha más tranquilidad hacerlo en un quirófano con un apoyo anestésico. Sí. Realmente está más cubierto, tenés más, el paciente está monitorizado con un cardiólogo, hay menos riesgo. Pero en sí es un estudio que permite, tener un panorama de cómo está ese endometrio. Pensemos que el endometrio es el sitio donde se va a implantar, donde va a anidar el embrión, y si ese endometrio no está bien, el embrión puede implantarse y a futuro detenerse, ¿no? Claro. Me parece que la laparoscopía no es necesario. Sí, la laparoscopía podría ser necesario si hay un diagnóstico ecográfico de hidrosalping. Entonces vos podés sospechar que que la colección del hidrosalping eso está demostrado. Eso pueda derramarse en la cavidad uterina y hacer que le provoque embriotoxicidad al embrioncito, y entonces, eso no prospere. Entonces ahí se plantea si desfuncionalizar las trompas o no, con lo cual es un tema también de controversia, y un poco dos temas básicos que son muy frecuentes: el pólipo endometrio y el mioma submucoso. Tal cual. Sí, esos pólipo endometrio diagnosticado ecográficamente, para mí tiene indicación de cirugía histeroscópica, resección con resectoscopio, cambiándole, el medio de distensión, en vez de ser gas se usa glicina, con el resectoscopio resecarlo. No hay trabajos publicados que digan que un pólipo causa un aborto, pero si vos lo estás viendo, conviene sacarlo. Lo mejor es sacarlo, dejar la cavidad uterina lo más limpia posible. Y lo otro es el mioma submucoso, es decir, aquel que crece hacia la cavidad, que tenés en la clasificación de la Sociedad Europea, y básicamente que
digamos, distintos porcentajes de penetración desde la pared hacia la cavidad. Sí. El que es, digamos, el que está en la cavidad, digamos, independientemente del tamaño, conviene sacarlo, con la misma técnica. Ahora, con respecto al tema justamente de continuar con los estudios de la pareja, ¿no? Hemos hablado mucho de estudios de la pareja, tenemos que nombrar y enumerar y contar un poquito de qué se tratan los estudios a los cuales se va a someter el varón, que son más rápidos, más prácticos, más sencillos, ¿no? Quizás no tienen tantas complicaciones ni esa necesidad de pasar por quirófano, estudios tan invasivos como la mujer, pero bueno, Mariano Perco, contanos un poquito qué agregarías al estudio de la pareja en el caso de estas parejas que pierden embarazos. Bueno, yo había comentado hace un rato que había que preguntarle una serie de cuestiones al hombre, sus antecedentes, revisar lo demás, pero básicamente le vamos a solicitar un espermograma, aparte del cariotipo, como hablamos hace un rato, y hoy en día, ya hace algunos años diría, se está, digamos, haciendo foco, digo, en este momento en lo que se denomina la fragmentación del ADN, que es la ruptura de las cadenas de ADN dentro de lo que son los cromosomas de los espermatozoides. Esa fragmentación ya hace muchos años, te diría, hace más de 20 años sospechábamos, cuando hacíamos los estudios y los tratamientos de las parejas abortadoras recurrentes, que pedíamos la condensación cromatínica, que es el envoltorio de los cromosomas, la estabilidad cromatínica también, y con el paso, o sea, sospechamos siempre que el espermatozoide podría estar transmitiendo algo, pero no lo podíamos determinar, hasta que aparecen estos estudios de fragmentación, hoy el más conocido, el túnel, que está asociado, no es fácil demostrarlo, pero está asociado con fallas reproductivas, pérdidas reproductivas como la que estamos mencionando esta noche, el aborto recurrente. Así que creo que es fundamental, de la mano con todo esto, con el estudio del espermograma, con el cariotipo, pedir estudios de fragmentación que no salen específicamente en el espermograma clásico. Así o sea, un espermograma normal, de los básicos, de los que se pide cotidianamente, a pesar de estar bien, de cantidad, de velocidad, etcétera, puede tener algún grado de fragmentación de este ADN. Exactamente, por supuesto que si aparte están mal, si hay baja cantidad, baja movilidad y baja morfología, en general las afecciones que alteran la fertilidad del varón también pueden permitir que sea fértil en el sentido de poder embarazar, pero que esos espermatozoides transmitan un ADN no perfecto o imperfecto y hacer que ese producto no siga a término, termine en un aborto espontáneo en el primer trimestre y hasta más avanzado el embarazo también. O sea, que el espermatozoide llega, fertiliza el óvulo, pero en determinado momento que tiene como una información genética errónea, digamos. Claro, no se pueden expresar algunos genes que son justamente los niveles donde están rotos esos cromosomas, ese ADN, y bueno, ahí se detiene o se manifiesta de alguna manera no permitiendo que siga el embarazo a término. Pero esto es por fuera de lo que serían las causas cromosómicas, ¿no? O sea, no, seguro. El cariotipo del hombre puede ser normal e inclusive la cantidad de cromosomas del espermatozoide, tener sus 23 cromosomas y existir esta falla en la calidad del ADN. Pero también puede pasar que el ADN esté bien y menos frecuentemente vamos a encontrar, si ya estamos profundizando y creemos que está en el espermatozoide el problema, lo que se denomina el FISH espermático, que nos va a permitir contar en una determinada población de espermatozoides si tienen 23, que eso se denomina euploide, o hay espermatozoides que en su división están teniendo 22 o 24, un número anómalo que siempre se va a traducir finalmente en un cariotipo del producto del embarazo que no va a ser de 46 cromosomas. Te dejo un Ricardo de Tigre, nos acerca una pregunta. ¿Cómo es eso de que se rompen los espermatozoides? Bueno, nosotros somos a veces, decimos romper espermatozoides, pero en realidad contar un poquito, Mariano, cómo sería esto. Se rompe Exacto, me estaba refiriendo, Ricardo, a la ruptura del ADN, o sea, la información genética que está adentro del espermatozoide, específicamente en el núcleo. Sí. El espermatozoide puede estar intacto pero, al microscopio, claro, pero adentro las radiaciones, tóxicos, problemas infecciosos que generan lo que llaman sustancias oxígeno reactivas, inflamaciones, una serie de agresiones que puede sufrir el espermatozoide en sí mismo que se vean traducidas solamente en la ruptura del ADN. Bueno, estamos tocando todas las posibilidades, ¿no es cierto? La parte anatómica, la parte hormonal, infecciones, hemos hablado hasta de alteraciones sanguíneas y quiero hablar un poquito más de tratamiento, que en 2 palabras el doctor Perco me comente qué se puede hacer en este varón que le habíamos detectado esta famosa fragmentación del ADN.
Bueno, primero, si pudimos establecer la causa de esa fragmentación, ya sea tener un varicocele, ese varicocele es quirúrgico, si hay una infección, tratar la infección, si está expuesto a tóxicos, ya sea un herbicida o inhalando alguna sustancia tóxica. Sí, a veces cosas del trabajo, del algo trabajo, que ni se sospechan, ¿no? Polución en el lugar donde está trabajando, tratar esa causa. Desde el punto de vista quirúrgico o básicamente farmacológico, la utilización de antioxidantes en altas dosis y después finalmente un tratamiento ya no médico sobre el individuo, sino sobre el semen, que se denominan columnas de anexina, que pueden separar los espermatozoides que están dañados de lo que no están dañados, pero el problema